Hola, buenos días hermanos, bienvenidos al resumen del Ven Sígueme de esta semana. Hoy trataremos la sección de Doctrina y Convenios 45, la sección 45, y el título de la clase es Se cumplirán las promesas. ¿Vale? Pues el contexto en el que se da esta revelación es porque estaban viviendo un tiempo muy convulso, ¿no? Igual que ahora nosotros también estamos viviendo en un tiempo muy revuelto, muy complicado, donde estamos pues sin saber qué hacer en algunos momentos, estamos confundidos, nos sentimos inseguros, pues por todas las catástrofes que están pasando en la Tierra, independientemente de la pandemia por la que estamos pasando ahora, ¿no? Pero el tiempo es un tiempo de mucha confusión, de mucha perturbación. Y en los santos de Kirtland pues estaban pasando también por un mal momento. Lo mismo que pasó cuando los apóstoles de Jesucristo, cuando Jesucristo hablaba de las circunstancias que habrían en estos últimos días, que eran las señales de su venida, pues cuando escucharon eso los apóstoles de Jesucristo también se sintieron turbados al escuchar esas cosas. Lo que estaba pasando en Kirtland es que era un tiempo así también muy revuelto. Porque a medida que la iglesia crecía, que allí estaba creciendo muy fuerte, pues la persecución no había cesado tampoco contra ellos y también iba creciendo. En esa época lo que estaba pasando es que los periódicos estaban dando noticias falsas, como ahora, sobre los miembros de la iglesia. Y se inventaban historias raras, en fin, y además eran cosas que corrían como la espuma, enseguida todo el mundo hablaba de eso y estaba haciendo mucho daño a la iglesia, porque el fin de esas noticias falsas y de esos relatos extraños que contaban era que la gente no se uniera a la iglesia y que no abrazaran la fe. Satanás estaba impulsando a la gente a hacer eso porque su plan es que la gente no entrara en la iglesia. Y eso es lo que estaba pasando, la gente se sentía confundida y a veces por la persecución y por todas estas noticias, pues algunos pues tenían temor, no sabían qué hacer porque por lo que pasaba con estas noticias que se estaban divulgando. En ese momento de crecimiento y confusión, el profeta José Smith recibió una revelación que es la que se encuentra hoy día en la sección 45 de Doctrina y Convenios. Y el profeta dijo que esa revelación vino para gozo de los santos. Veréis a lo largo de la sección y cuando vosotros también la leáis en casa que realmente es una sección gozosa que también a los miembros de la iglesia pues nos tiene que dar gozo y alegría, porque aunque habla de las señales de la venida de Jesucristo, que son cosas complicadas, también habla de que las promesas del Señor se cumplirán todas. De hecho, las señales de la venida forman parte también de las señales de que se cumplan sus promesas, porque cuando esas cosas acaben, se cumplirán las promesas del Señor. En esta sección, el Señor le dice tanto a los santos de Kirtland como a nosotros, en el versículo 35, dice: no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Entonces, no os turbéis, no os preocupéis, no os agobiéis, porque cuando pasen estas cosas, las promesas que han sido hechas se cumplirán. Es cierto que hay peligros que van a preceder a la segunda venida y por eso debemos de estar alertas para reconocer estas señales. Se han hablado mucho de las señales de la segunda venida, las tenemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la tenemos en Doctrina y Convenios. Y cuando el Señor nos lo dice por todos los medios, es porque realmente es importante, ¿no? Que cuando la higuera empieza a florecer es porque se acerca la primavera. Si hay muchas nubes es porque se acerca lluvia. Y esas señales las tenemos muy reconocidas. Pues tenemos que empezar también a reconocer las señales de la segunda venida de Jesucristo. La sección de hoy, la sección 45, empieza con una palabra que en las últimas secciones que estamos estudiando se repite mucho, que es la palabra escuchad. Pero cuando el Señor dice escuchad, no se refiere solamente a oír, sino que escuchar, cuando Él lo dice, significa también prestar atención y obedecer.
De nada sirve si escuchamos, pero luego no hacemos nada más, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice escuchad, dice escuchad, prestarme atención y obedecer lo que os voy a decir. Entonces, pues en esta lección empieza así la sección 1, el versículo 1, escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Ahora vamos a leer los versículos del 3 al 5, que son unos versículos preciosos, preciosos, preciosos. Aunque los vamos a mirar ahora, me gustaría que luego los leyerais también vosotros en casa, con la perspectiva que le vamos a dar ahora, ¿vale? Vamos a empezar por el 2, que dice, y de nuevo os digo, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga, a la hora en que menos lo pensáis. El verano habrá pasado y la siega habrá terminado y vuestras almas estarán sin salvar. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él. O sea, Él aquí está diciendo que es nuestro intercesor, es decir, nuestro intermediario ante Dios, y también que aboga por nuestra causa, es decir, que es nuestro abogado. Entonces, interceder es hablar de alguien en favor de otra persona para hacerle un bien o para evitarle un mal. En este caso, si Jesucristo es nuestro intercesor, Él habla ante alguien, ante Dios, a favor de otra persona, cada uno de nosotros, para conseguir un bien, que es la vida eterna, o evitarle un mal, y es que en el juicio pues tengamos una mala sentencia. No podíamos tener un abogado mejor, porque nadie nos conoce mejor que Él. Y además ha pasado por cada una de las cosas que nosotros hemos pasado. Fijaos, Jesucristo nos perdonó a crédito. Incluso antes de que cometiéramos el pecado, Él murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Antes de que nosotros cometiéramos el pecado, ya estaba pagando Él por los futuros pecados que íbamos a cometer. Pero además, con su sangre ganó nuestro perdón a crédito, porque aún no habíamos cometido el pecado, pero tampoco nos habíamos arrepentido. Entonces, Él, antes de que nos arrepintiéramos incluso, ya había pagado por nuestros pecados. Entonces, no se me ocurre un abogado mejor, ni un intermediario mejor que Él, que hizo ya todo eso por nosotros. Vamos a leer el versículo 4 y 5. ¿Vale? Hasta ahora hemos leído solamente el 3, pero vamos a leer el 4 y el 5, que es una oración que que Jesucristo hace a nuestro Padre Celestial. Él está orando por nosotros, y fijaos de qué manera lo hace. Bueno, repito el 3, ¿vale? Para introducirlo, dice, escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo, o sea, así es como Jesucristo, nuestro intercesor, aboga ante el Padre, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fuese glorificado. Es decir, acuérdate de lo que yo he padecido, Padre, acuérdate de la sangre que he derramado, acuérdate de que yo te he dado a ti la gloria de todo eso, Padre. Y como he hecho todas esas cosas, por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos, que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Eso le está pidiendo Jesucristo a su Padre para nosotros. Así está orando Jesucristo a su Padre. Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Porque yo ya te lo he pagado, Padre. Yo ya derramé mi sangre por ellos. Yo sufrí la muerte en la cruz por ellos. Y yo padecí más que nadie ha padecido nunca por ellos. Por eso puedo pedirte, Padre, que tengan misericordia de ellos. Porque yo fui su intercesor y yo pagué su deuda contigo. Me parece hermosísimo, hermosísimo. Solo Jesucristo puede ser nuestro abogado y nuestro intercesor, porque ningún otro podría demandar misericordia, porque no sería justo. Pero Él pagó a la justicia con su vida y con su sangre. Me parecen unos versículos de verdad preciosos. En la función del abogado
no solamente es, o sea, es defender a su cliente, ¿no? No es echarle tierra encima, no es decir es que es un pirao, es que fíjate lo que ha hecho, no, no. Su labor como abogado es defenderle, aunque sea culpable. Un abogado tiene que defender a su cliente, aunque le diría, mira, es que tenía que estar en la cárcel para los restos. No puede hacer eso. Él tiene que sacar su mejor artillería, tiene que trabajar a tope para buscar la mejor defensa para que su cliente salga lo mejor parado posible. Incluso tiene que buscar atenuantes para que en caso de que sepa que es segurísimo que lo van a condenar, pues que esa condena también sea lo más leve posible, ¿vale? Entonces, ese papel es el papel de Jesucristo ante el Padre para nosotros. Que aunque seamos culpables, si nos hemos arrepentido, Él pagó por nuestros pecados. Y nuestra sentencia podrá ser una sentencia favorable y podremos alcanzar la vida eterna gracias a Él. Para mí estos versículos, el 4 y el 5, son preciosos. Lo había leído más veces, montones de veces seguro, pero no le había dado este enfoque de ver cómo Jesucristo oraba ante el Padre para nuestro perdón, ejerciendo ya de mediador entre el Padre y nosotros. Luego en el versículo 9, el Salvador nos dice que Él nos ha dado su convenio sempiterno como estandarte. Vamos a leerlo un momentito. Dice, y he aquí, he enviado al mundo mi convenio sempiterno, a fin de que sea una luz al mundo y un estandarte a mi pueblo, para que lo busquen los gentiles y sea un mensajero delante de mi faz, preparando el camino delante de mí. El convenio sempiterno que Jesucristo mandó como estandarte y como luz al mundo es el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo, es su Evangelio. Entonces, si el Evangelio sabemos que es el plan de salvación y los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, que es el Evangelio puro, es la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos a coger ahora el estandarte que Él dice que ha lanzado al mundo, que es su convenio sempiterno, su Evangelio. Eso nos tiene que servir de estandarte. En la antigüedad, el estandarte, bueno, es como una bandera, ¿no? Acordaros el estandarte del capitán Moroni. Y en la antigüedad eso servía para que los soldados supieran dónde tenían que reunirse y también los mantenía unidos. Ese mismo estandarte mantenía unidos a los soldados. Un estandarte es también un ejemplo o regla con la que otras cosas se pueden medir. Por ejemplo, por eso decía que la palabra estándar viene de estandarte, porque para todo hay un estándar. Por ejemplo, hemos sacado un coche de alta gama, el estándar es así, pero luego le puedes añadir otras cosas. Pero el modelo básico, el estándar, es de esa forma. No sé si he puesto el mejor ejemplo de estándar, pero siempre se habla de la medida estándar, del tiempo estándar, de estándar. O sea, es una manera de medir. El estandarte, el estándar, es como una medida, ¿no? Con la cual se pueden comparar varios valores, según cuál sea el estándar. Un estandarte es también un ejemplo, una regla con la que otras cosas se pueden medir. Por ejemplo, la medida estándar, un documento estándar. Vamos al ayuntamiento y quiero hacer una solicitud. Pues hay un documento estándar que todo el mundo rellena el mismo. Vas a lo mejor a hacer a una clínica y te dan un documento estándar donde tú autorizas que te vayan a hacer estas cosas, ¿no? Esas cosas que se repiten y que son siempre iguales, que es una norma, es una regla, eso es estándar y viene de la palabra estandarte. Entonces, según esto, si el Evangelio es nuestro estandarte, debe de ser también la norma con la que nosotros nos medimos, con nuestro Evangelio. Nuestro estandarte es nuestro estándar para medirnos. Y entonces, si hemos dicho que el Evangelio es fe, arrepentimiento, bautismo, el don del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin, cuidar de los pobres, eso es el Evangelio, pues con eso nosotros nos tenemos que medir. A ver cómo estamos, qué nivel tenemos como cristianos, qué nivel tenemos de espiritualidad. Nos medimos con nuestro Evangelio, porque por esa norma, por la norma del Evangelio, es por la norma, por la ley que seremos juzgados.
si hemos vivido el Evangelio. Entonces nosotros nos podríamos hacer un chequeo, una resonancia, y ver, por ejemplo, analizar cómo está nuestra fe. Si nos arrepentimos cuando cometemos un pecado o cometemos un error, si nos arrepentimos lo antes que podemos o si dejamos que el tiempo pase. Es una medida de utilizar el estandarte del Evangelio también. Preguntarnos, ¿soy digna de la guía del Espíritu Santo? ¿Puedo vivir según la ley, según la influencia del Espíritu o no lo soy? Entonces, interesante la acepción de la palabra estandarte, como cuando deriva en estándar, en una palabra inglesa, pues se convierte en una norma para medir. Entonces nuestro estandarte, que es el Evangelio, nos tiene que servir para medir cómo está nuestra espiritualidad en cada momento. Luego en los versículos del 11 al 75 se habla de acontecimientos importantes que se cumplirán, que son las señales de la segunda venida de Jesucristo, y también de otros acontecimientos que no son preocupantes, sino que son promesas del Señor. ¿Vale? Algunas de las señales vamos a mirarlo así por encima porque se han visto ya muchas veces, pero bueno, si leéis en los versículos del 11 al 75 ahí veréis todo esto, pero bueno, se habla de guerra, de rumores de guerras, que el sol se oscurecerá, la luna se teñirá de sangre, habrá nuevas enfermedades, terremotos, catástrofes naturales, en fin, habrá un poquito de todo. Y hay una parte que dice que las estrellas caerán del cielo. Y justo me llamó la atención porque estaba yo leyéndome la asignación y mi marido me contó que había estado leyendo un artículo donde un chico que está estudiando, no me acuerdo qué carrera era, pero es muy inteligente y está en un observatorio, ¿no? Y en el tiempo que él está trabajando en ese observatorio ha descubierto 18 estrellas fugitivas. Las estrellas normalmente, si la galaxia gira en un sentido, sabéis que giran así como si fuese una elipse y siempre en el mismo sentido, las estrellas giran en el mismo sentido que la galaxia. Pero estas estrellas, que se llaman estrellas fugitivas porque se salen de la galaxia, es como si dijéramos se caían del cielo, giran en el sentido contrario y tienden a morir fuera de la galaxia, o sea, como si se cayeran de lo que es nuestro cielo. Y me llamó la atención porque yo me imaginaba que las estrellas se quedaran del cielo, me imaginaba yo siempre algo muy bonito porque me imaginaba muchas estrellas fugaces, pero tampoco sé realmente cómo va a ser. Esto es una noticia que ha salido, pero que yo pues lo he relacionado y he pensado, digo, mira, pues a lo mejor estas son las estrellas que se van a caer del cielo, ¿no? Bueno, en realidad no sabemos cómo va a ser. Ha sido solo una anécdota. Bien, pero a pesar de que pasen todas estas cosas, todas estas guerras, estas enfermedades y todo esto, dice las Escrituras, dice, pero mis discípulos estarán en lugares santos. Es decir, que no tenemos que preocuparnos, porque si hemos sido fieles, nosotros estaremos en lugares santos, que ahora veremos qué son esos lugares santos. El profeta Nelson dijo, si uno tiene suficiente fe, podrá manejar las dificultades sabiendo con una perspectiva eterna que todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque sus santos, sus discípulos, estarán en lugares santos. Entonces no tenemos que ser pesimistas, ni agoreros, ni negativos, sino cuando pasen todas esas cosas que pasarán, pues los que estén todavía en la tierra también sufrirán, como tanto los que estén cumpliendo como los que no estén cumpliendo sufrirán, pero viéndolo con una perspectiva eterna, los justos, como vimos la semana pasada también, la muerte, si les toca en ese momento, les será dulce, porque sabrán que van a ir a un sitio mejor, que irán al seno del Señor, porque han sido justos en cumplir sus convenios y en cumplir con los mandamientos del Señor. Ahora vamos a leer sobre algunas notas que he tomado sobre los lugares santos, ¿vale? Esto está en Doctrina y Convenios 45-32, donde dice, pero cuando estén ocurriendo todas estas cosas, mis discípulos permanecerán en lugares santos. Estos lugares santos pueden incluir nuestro hogar,
puede ser la capilla, un lugar santo puede ser el templo, por supuestísimo, puede ser una reunión con amigos, puede ser un lugar santo también, nuestro centro de estaca, un sitio donde reunirnos, donde congregarnos y llegar al momento en nuestras estacas, también son lugares santos. Pero he leído en el manual de instituto que los lugares santos también pueden incluir momentos de tiempo. Es decir, un tiempo que a todos nos ha pasado alguna vez, que a lo mejor estamos en nuestra casa o leyendo las escrituras o meditando o leyendo algún libro y de pronto sientes en un momento como un respingo, ¿no? Y de pronto sientes que el amor del Señor así, en ese momento poderoso, y empiezas a sentir como que el Señor te estuviera abrazando. Como contaba Antonia esta mañana en su testimonio, que ella sintió el abrazo del Señor. Eso es un momento que hace que ese lugar donde eso está pasando sea un lugar santo. Los momentos en los que nosotros estamos recibiendo respuesta a nuestras oraciones, esos momentos son santos, esos momentos son un lugar santo. Y como eso, pues muchos momentos que todos habremos vivido en los que a lo mejor no hemos estado en nuestra casa, ni en un templo, ni en la iglesia, pues a lo mejor estamos leyendo en un parque, pero ese lugar se ha convertido en un lugar santo, porque hemos sentido el Espíritu. Puede pasar en un autobús, en el metro, en el tranvía, que nosotros estemos teniendo una experiencia espiritual, porque estemos haciendo algo que nos esté acercando al Señor, y sean de esos momentos mágicos que te paralizan en ese momento, pero de gozo, ¿no? Pues esos momentos santos convierten el lugar en el que ocurre en un lugar santo. En realidad, los lugares santos tienen más que ver con nuestro comportamiento, es decir, más que ver con la forma en la que vivimos que en dónde vivimos. Tiene mucho más que ver con la forma en la que vivimos. Por eso cualquier lugar puede ser un lugar santo. El profeta dijo en la última conferencia que nunca nos apartemos de la meta de querer que nuestro hogar sea un lugar santo. El hogar de uno tiene que ser el sitio donde se siente a salvo, donde se siente refugiado del mal y donde más cerca del Señor se tiene que sentir. Y tenemos que conseguir eso, que nuestro hogar sea eso, que todos los miembros que componen la familia, cuando estén en su casa, sientan que están en un refugio que les mantiene cerca del Señor. Entonces, para resumir lo de los lugares santos, será un lugar santo cualquier sitio en el que el hombre, o la mujer, o el niño, pueda gozar del Espíritu del Señor. En cualquier lugar que uno pueda gozar del Espíritu del Señor, aunque sea en el autobús, pues en ese momento es un lugar santo. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de las cosas malas que van a pasar, pero que los miembros, los discípulos estarán en un lugar santo. Pero vamos a hablar también de las promesas. Parte de las promesas son, por ejemplo, que Satanás será atado, pero no es que lo van a amarrar con cuerdas, sino que no tendrá poder para estar en nuestro corazón, porque estaremos tan santos, estaremos cumpliendo los mandamientos, estaremos con la guía del Espíritu y seremos tan puros que Él no tendrá poder para entrar en nuestro corazón. Y por esa forma está atado, porque si nosotros no abrimos nuestro corazón y no hacemos caso a sus tentaciones, Él no tiene nada que hacer. Entonces, en ese sentido, Satanás será atado, porque no tendrá poder para entrar en el corazón de las personas, y no tendrá poder porque nosotros no lo dejaremos hacerlo. Otra de las promesas es que el Señor vendrá en su gloria, y cuando Él venga en su gloria, se cumplirá la parábola de las 10 vírgenes, que ahora hablaremos de ellas, y también empezará la segunda resurrección. Vamos a leer ahora sí los versículos 56 y 57. Y dice, en aquel día cuando Él venga en su gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes, porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Espíritu Santo por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Vale. No vamos a contar ahora la parábola de las 10 vírgenes, porque todos la conocemos, la parábola, pero sí vamos a hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a analizarla un poco. El Erdel Oak
dijo: los cálculos aritméticos de esta parábola son espeluznantes, porque fijaos, de 10, 5 no estaban preparadas, la mitad. Como sabéis, las 10 vírgenes representan a 10 miembros de la Iglesia. No son 10 mujeres que pasaban por ahí. Representa a todos los miembros de la Iglesia. Y el cálculo aritmético al que se refiere el de Eroach da que la mitad de los miembros de la Iglesia no estarán preparados cuando venga la segunda venida, que en este caso es cuando venga el esposo a la boda. Entonces, si estas vírgenes estaban invitadas a la boda, eran miembros de la Iglesia que habían aceptado el Evangelio y sabían lo que tenían que hacer para poder entrar a la boda cuando viniera el novio. Lo sabían lo que tenían que hacer, pero se descuidaron, pensaron que el esposo tardaría más y cuando vinieron, pues no pudieron entrar porque no tenían aceite. Y esto del aceite puede pensar, bueno, esto está por un poco. Yo esa parábola, creo que lo he comentado alguna vez, siempre me había dado, no me gustaba, porque yo decía, jolines, pues si todas le dan un poco de aceite a las demás, todas podrían entrar, no entiendo por qué no comparten lo que tienen. Hasta que entendí que el aceite de las lámparas es nuestro testimonio. Y yo puedo dar mi testimonio, puedo compartirlo con los demás, puedo expresarlo, pero los sentimientos que hay en mi corazón, yo no se los puedo meter a nadie en su corazón. Tú o tienes tu testimonio porque has tenido una experiencia espiritual, porque has leído las Escrituras y porque el Espíritu te ha indicado que eso es verdad y tú lo sientes profundamente en tu corazón, y entonces pues tienes tu propio testimonio, pero yo no puedo hacerlo por ti si no lo tienes. Yo no puedo decir, pues sí, venga, tienes que creer en esto, la Iglesia es verdad, el libro mormón es verdadero, Jesucristo es nuestro Salvador. Y tú me puedes decir, bueno, sí, pero es que yo eso no me lo creo. Y no puedo convencerte, porque eso cada uno lo tiene que experimentar. Y cada uno tiene que pasar su camino y pasar por su momento de obtener ese testimonio si lo busca con fe y con verdadera intención. Entonces, si el testimonio es el aceite, no puede echarle a nadie en su lámpara. Ojalá que se pudiera, pero no se puede. Entonces, por eso decía el de Eroach que es espeluznante el cálculo, porque la mitad de los miembros no estarán preparados para cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Y habla en los versículos siguientes, en los versículos estos, sobre las características que tendrán las vírgenes que hayan sido prudentes, es decir, los miembros de la Iglesia que hayan sido prudentes y estén preparados en ese momento cuando Él venga. Y dice que habrán recibido la verdad, es decir, serán miembros que hayan recibido el Evangelio y que además se estén esforzando por ir recibiendo las demás verdades que sean reveladas por nuestros profetas. Dice que han tomado el Espíritu Santo por guía. No se puede tener otra guía mejor que la guía del Espíritu Santo. Pero para tener el Espíritu Santo por guía tenemos que ser dignos. Entonces dice que estos miembros de la Iglesia que fueron prudentes habían recibido la verdad y tenían la guía del Espíritu Santo, es decir, que eran personas dignas, personas fieles, que no habían sido engañadas por las artimañas de los hombres ni por las artimañas de Satanás, precisamente por ser merecedores de la guía del Espíritu Santo, no habían sido engañados. Y entonces las bendiciones que se les da, dice que estas personas que han recibido la verdad, que han tomado el Espíritu Santo por guía y que no han sido engañados, estas personas aguantarán el día de mi venida, de la venida de Jesucristo. Dice, heredarán la tierra y además una promesa maravillosa. Sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Yo creo que los padres lo que desean es eso, que sus hijos crezcan y crecerán hasta salvarse sin pecado. Como parte de... Bueno, esto de la parábola de las 10 vírgenes, pues ya lo dejamos hasta aquí. Quien quiera leer la parábola la tiene en el Nuevo Testamento, la parábola de las 10 vírgenes, y la puede buscar en YouTube y seguramente que le sale hasta un vídeo, ¿vale? Pero la enseñanza principal que sacamos es esta, ¿no? Que tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor si queremos recibir sus promesas. Bueno, pues el profeta, como profeta,
José Smith recibió una asignación por parte del Señor, y es que tradujera la Biblia. Él ya había traducido parte del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero el Señor le pidió que ahora de momento dejara eso y todo su esfuerzo lo volcara en traducir la Biblia. Ahora se refería al Nuevo Testamento, traducir el Nuevo Testamento. Y él dijo que esta traducción revelaría más de la voluntad de Dios a los santos para que estuvieran preparados. Se refiere para la segunda venida, porque en Mateo 24 habla también de las señales de la segunda venida. Entonces Dios dijo que era prioritario que su siervo José Smith se dedicara ahora a la traducción del Nuevo Testamento. José Smith dijo que era evidente que se habían quitado de la Biblia muchos puntos importantes tocante a la salvación del hombre, o se habían perdido antes de su compilación. Recordar que José Smith recibió la primera visión en la Arboleda porque estaba leyendo la Biblia precisamente, ¿no? Cuando él sintió al leer a Santiago que tenía que ir a orar al Padre, porque si alguien tenía necesidad de sabiduría, él creía que era él y fue a orar. Pero él fue a orar porque estaba leyendo la Biblia, y él la leía, la meditaba, la estudiaba, durante toda su vida lo hizo. Entonces él ya sabía y se había dado cuenta que había algunas cosas que eran incorrectas, ¿no? Y el Señor pues le dio este llamado de traducirla. Y él dijo eso, que era evidente que algunas cosas se habían quitado intencionadamente y otras pues seguramente al compilarlo pues se habían perdido, pero que habían cosas que faltaban en la Biblia. Y dijo: creo en la Biblia tal como se hallaba cuando salió de la pluma de sus escritores originales. Los traductores ignorantes, los escribientes descuidados y los sacerdotes corruptos han cometido muchos errores. Es decir, él creía en la Biblia tal y como cuando se escribió era el original. Pero claro, sabéis que hay muchísimas traducciones de la Biblia, muchísimas. Entonces, pues han pasado por tantas y por tantas manos que muchas verdades se habían perdido, otras se habían tergiversado, y el Señor pues mandó que José Smith lo tradujera. En realidad, él no tradujo la Biblia, porque para traducir un libro tú tienes que tener un libro en un idioma y traducirlo a otro idioma. Y él no tenía ahí una Biblia en el idioma original en el que fue escrita para traducirlo ahora al inglés. Él no tenía eso. Él tenía una Biblia de la versión del Rey Santiago, y lo que hacía era que la leía, la estudiaba, la meditaba, y según los susurros del Espíritu Santo, pues él iba haciendo aclaraciones. Por ejemplo, entonces, en este sentido, fue más una revisión de la Biblia que una traducción, ¿vale? Porque él lo que leía, lo leía en inglés, y lo que luego corregía, lo corregía también en inglés. O sea, no se tradujo a ningún otro idioma. Simplemente se revisó para, en la medida que el Espíritu Santo le indicara, ir corrigiendo los posibles errores que hubieran en el Nuevo Testamento en este caso. Entonces él lo que hizo fue añadir algunos comentarios que aclaraba el contexto donde se estaba produciendo ese hecho que se relataba. También arregló algunos versículos, porque el orden en el que estaban las palabras pues seguramente no era el correcto para emitir el mensaje que se quería emitir en ese versículo. Algunos capítulos los reestructuró enteros, porque se ve que unas cosas que iban al final se pusieron al principio, en fin, lo reestructuró entero. Y en total, si yo no he copiado mal, la revisión que él hizo afectó a unos 34.000 versículos de la Biblia del Rey Santiago, con pequeños o grandes, depende, rectificaciones o modificaciones que él hizo. Con su revisión se aclararon conceptos doctrinales importantes, como por ejemplo, se aclaró el concepto de la naturaleza de Dios, la misión de Jesucristo, y también se aclararon bastantes conceptos relacionados con el sacerdocio. Entonces, lo que tenemos es una revisión inspirada de la Biblia por José Smith, que podemos encontrarla en nuestro libro de La Perla de Gran Precio, ¿vale? Pues luego, en unos versículos más adelante, casi al final del capítulo, ya el Señor lo que hace es describir la Nueva Jerusalén,
La Nueva Jerusalén es un lugar perfecto en el que todos desearíamos vivir, por eso os invito a leer los últimos versículos, y es donde cuando se congreguen todos los santos será en la Nueva Jerusalén o Sion, lo que se llamará también el pueblo de Dios. ¿Vale? Hermanos, para mí las señales de la segunda venida siempre han sido, pues eso, pues las señales de la segunda venida. De verdad que nunca me he preocupado ni he sentido miedo de que esto vaya a pasar pronto. Incluso creo que no voy a estar viva cuando eso pase, que no lo sé, a lo mejor empieza a pasar mañana todo, pero no lo sé. El caso es que yo sé que va a pasar, que todos estos acontecimientos que relatan las Escrituras, que son las señales que indicarán que nuestro Salvador va a venir para morar con nosotros 1000 años en la tierra, eso va a pasar de verdad. Yo estoy segura. Y que viviremos 1000 años de gloria con Él en la tierra. Y que a su venida empezará la resurrección, la primera parte de la primera resurrección. Y sé que será un tiempo de gozo esos 1000 años, quien tenga el privilegio de vivir con el Salvador en aquel momento. Confío en sus palabras, confío en sus promesas y confío en su protección. Y yo sé que si estamos en lugares santos, es decir, si tenemos el Espíritu con nosotros y podemos santificar cualquier lugar en el que estemos, porque somos capaces de sentir el Espíritu Santo, si hacemos eso, estaremos preparados, estaremos alertas a las señales, para que no nos pille como ladrón en la noche, ¿no? Sin esperarlo. Quiero terminar leyendo, recitando, si me acuerdo, que creo que sí, el 8º artículo de fe que se enseña en la primaria, que dice que creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón contiene la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña también José Smith. La Biblia, creemos en ella hasta donde está traducida correctamente, pero ha pasado por muchas manos y tiene muchos errores. Y yo creo también en la Biblia revisada por José Smith, que ahí están los puntos oscuros, han visto la luz. Sé que Dios es nuestro Salvador y sé que Él nos cuida y nos ama. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.